Hoy en Rompiendo el Molde estamos con nuestra primer mujer, Paula Penaca, diputada nacional, pero también una de las espadas más importantes que hoy tenemos dentro del peronismo. Joven, mujer, madre, llevando los acuerdos parlamentarios dentro de este Congreso. Tuviste una etapa que fuiste oficialista y ahora sos oposición. Contanos un poco cómo es llevar los acuerdos ahora. Bueno, obviamente este Congreso es un poco más difícil, ¿no? De lo que era cuando estábamos en el gobierno. Pero cada una de las etapas tiene su particularidad. En este momento yo creo que es un poco más difícil llevar los acuerdos dentro del Congreso y déjame decirte, Cris, que también fuera del Congreso, ¿no? Porque es un momento donde se ha instalado como lógica de funcionamiento del sistema político la violencia, la desacreditación del adversario político. Entonces cuesta un poco más, porque hay una premisa que es que, sobre todo con los sectores del peronismo y del kirchnerismo, lo que queda bien, ¿no? Lo que vende más, lo que suma más, es no acordar, es no estar de acuerdo. Entonces, efectivamente, en este marco se nos complica un poco más. Obviamente encontramos temas trascendentes. ¿Qué decirte? Ahora estamos, por ejemplo, construyendo un consenso, yo creo que bastante amplio, para todos los sectores dentro de la Cámara, repudiar la visita de estos 6 diputados de La Libertad Avanza a Ezeiza, a los genocidas, entre ellos Astiz. Con esas cosas tenemos más margen, pero si no nos cuesta mucho porque hay mucho preconcepto y mucho prejuicio de los otros sectores, sobre todo de los otros sectores opositores, que se dicen opositores blandos o como queramos llamarle, que creen que con nosotros no tienen que acordar. Cuando éramos oficialistas, eso tenía otra lógica de funcionamiento. Pero la verdad que es complejo, y también es complejo por ser mujer, ¿no? Siempre uno encuentra y hace alianzas y hace estrategias comunes con otras mujeres que son parte de los otros bloques y que un poco asumen esta tarea, ¿no? Del diálogo, de ir y venir tratando de acercar posiciones. Pero bueno, tiene una complejidad bastante grande. En nuestra tradición de nuestro bloque, dentro de la Cámara, han sido compañeras habitualmente quienes desarrollan la tarea de la Secretaría Parlamentaria. Yo siempre digo que es porque el nombre es secretaria. Entonces, como sos secretaria, estos son esos lugares que el poder le habilita a las mujeres porque naturalmente son los roles que históricamente son los roles que hemos jugado. Entonces tuvimos grandes compañeras, Cristina Rodríguez, Tere, Juliana Di Tulio fue también secretaria. Hemos tenido, seguro que me olvido de alguna, esta es la parte en la que me voy a mandar una macana. Pero bueno, es un rol que que concentra algún nivel de toma de decisión o de poder, por llamarlo de alguna forma, pero que es un lugar bastante habilitado por el poder machista para las mujeres. Igual así todo es bastante complejo. ¿Y cómo haces siendo madre? Porque para los que no saben, Paula se pasa muchas horas adentro del Congreso, después encima afuera es militante política, tiene que también llevar su responsabilidad política desde Cava. ¿Y cómo haces? Porque generalmente las reuniones son larguísimas acá y llegás a tu casa y tu nena. Bueno, parte de lo que también muchas veces reclamamos las mujeres que se tengan en cuenta, ¿no? En la política, sin ninguna duda, todavía hoy, a pesar de todos los avances que hemos tenido, las cargas de las tareas del cuidado recaen mayoritariamente sobre las mujeres. En mi caso en particular, dentro de mi casa, tenemos un acuerdo y un funcionamiento con mi compañero muy equilibrado. Entonces eso efectivamente te alivia algo, ¿no? Después está toda la cuestión más de la culpa, ¿no? De la madre que entonces uno empieza a hacer cálculos, ¿cuántas horas estoy con la nena por día? Bueno, yo creo que vos lo sabés, lo compartís además, Cris, porque vos también sos una gran compañera militante. La militancia es una elección de vida, una opción de vida, y uno sabe que esto es parte, ¿no? De lo que pone un poco en juego. Y quizás a veces hay un replanteo de cuál es la calidad del tiempo que paso con Matilda, en este caso, que ya tiene 6, además ya creció un montón, pasa volando el tiempo. Y entonces eso aparece. Pero al mismo tiempo, la verdad es que yo no estaría viva si no hiciera esto que hago, ¿no? Que es, vuelvo a decir, una elección de vida. Entonces se va equilibrando.
y haces un poco de malabares, como todas las mujeres, se dediquen a lo que se dediquen, todas hacen un poco de malabares, y sí es cierto que la cuestión de los horarios en la política complican un poco más, ¿no? Porque, bueno, los pibes cuando son chiquitos sobre todo tienen horarios concretos, Matilda va a la escuela en la mañana, tienen que acostarse temprano, entonces esto es parte de la dificultad. Hubo algunos avances en eso también, ¿no? Yo he estado en algunas reuniones donde las compañeras plantean, bueno, esta reunión pongámosle un horario de inicio y pongámosle un horario de finalización. Yo misma lo he planteado, porque las que tenemos la carga de las tareas de cuidado y tenemos que volver a nuestras casas, alimentar a los pibes o acostarlos para que al otro día vayan a la escuela, si no nos perdemos el momento en el que se deciden las cosas, ¿no? Como hay una cosa de mucha parsimonia y cuando se llega el momento de la definición, ya es tarde, ya te tuviste que ir vos, que sos mujer, a tu casa y decidieron los varones. Entonces, eso se empieza a aceptar un poco más. Creo que obviamente es un camino largo y que falta, pero yo creo que hay que ir llevándolo y sobre todo sin sobrecargarse con estas cosas que siguen siendo un mandato social muy fuerte, ¿no? Sí. De cuánto vos te ocupás, de cuánto no te ocupás, de cuánto eso es abandonar. Eso está, y yo creo que lo tenemos todas las mujeres, nos dediquemos a la tarea que nos dediquemos, siempre un poco como revoloteando en la cabeza. Igual la tenés presente acá porque está el dibujito de ella. Sí, porque ¿no? Cada tanto viene Matilda, mirá. Ah, ¿viene? Esto es cuando recién había empezado a escribir, ¿ves? Ahí está su nombre que me puso con muchos colores. La tenemos presente. La tenemos presente a Matilda acá, sí. Y hacemos lo que hacemos por ellos también. También, por supuesto. Bueno, eso es algo importante de hablar con los pibes, ¿no? Sí. Porque ya a la edad de Matilda empiezan también ellos a reclamarte, o ellas en este caso, ella. Entonces yo siempre le intento como transmitir, en la medida que uno crea que el pibe lo puede entender, ¿no? Porque bueno, son chiquitos, pero sí, capaz conceptos básicos como el de ayudar al otro, de ser solidario, ¿no? Y esas cosas ella sabe, que a veces yo estoy trabajando en el Congreso y que a veces estoy trabajando con los compañeros y las compañeras, ¿no? En diferentes lugares, ayudando a los demás, haciendo acciones que son para mejorar la vida de alguien. De a poquito también uno va como plantando las semillitas. Sí, ¿no? Tuviste un rol muy importante cuando, acá en el Congreso, cuando fuimos oficialismo, con el intento de asesinato de Cristina Kirchner. ¿Cómo fue vivir esa experiencia dentro del Congreso, tener que sacar ese comunicado? ¿Cómo lo ves ahora? Ha sucedido un hecho de las características del intento de magnicidio a Cristina, que fue, como venimos diciendo muchos, aunque no se escuche porque la verdad que intentan silenciarlo bastante, un atentado terrorista, porque fue un atentado contra una mandataria. Cristina en ese momento era vicepresidenta de la Nación, es un atentado contra la democracia, ¿no? Cristina estaba expresada la voluntad popular. Entonces, tiene una dimensión de gravedad institucional la ruptura del pacto democrático, con lo que en la Argentina además costó, ¿no? La construcción de esa salida de la dictadura militar, ya cumpliendo 40 años de esta democracia, que fue un esfuerzo grande del conjunto de la población. Y a pesar de eso, vos te acordás lo que costó, ¿no? Tratar de construir consensos, incluso el mismo día que se llevaba adelante esa sesión, donde lo que decíamos desde el oficialismo, desde el peronismo, era, bueno, repudiemos todos juntos, nadie quiere que otro sector político diga que está de acuerdo con las ideas de Cristina, solo que digamos que esto es un atentado contra la democracia y que repudiemos la violencia política que se ejerció en el contexto del intento de magnicidio, ¿no? Porque hubo un contexto. Acordémonos del juicio de vialidad, del fiscal Luciani con 9 días de alegatos, construyendo un show mediático, estigmatizándola a Cristina, demonizándola, deshumanizándola, ¿no? Todo eso llevó a... Ese era el contexto en el que se llevó adelante el intento de magnicidio. Y nos costó un montón. O sea, finalmente lo logramos, pero te acordás que en esa sesión incluso los diputados del bloque del PRO se levantó de la sesión. Costó muchísimo, hubo que casi no decir nada en la declaración conjunta que se votaba para que todos los sectores accedieran a acompañarla. Bueno, y eso fue un preámbulo, ¿no, Cris? Porque de ahí para acá todo lo que sucedió, sobre todo el tratamiento que se le dio al caso en los medios y cómo se manejó la justicia, cómo se manejó el juzgado, la jueza Capuchetti confirmó
eso que preanunciaba la actitud de algunos sectores opositores, porque claramente están llevando adelante un juicio que lo desmembraron, que no quisieron investigar ninguna de las pistas que llevaban o a la posibilidad de descubrir quiénes son los autores intelectuales del intento de magnicidio, mucho menos quienes financiaron. Hubo pistas políticas, como por ejemplo la del diputado Milman, que dijo... Todavía está. Que todavía es diputado. Tremendo. Que acá enfrente, en Casa Blanca, dijo 2 días antes del intento de magnicidio que cuando la mataran él iba a estar camino a la costa. Efectivamente intentaron matar a Cristina, efectivamente él estaba camino a la costa, borró su teléfono celular, el de él y sus secretarias que estaban ese día con él, borraron los teléfonos de los 3 en una oficina de Patricia Bullrich, el perito informático que borró los teléfonos, hoy es funcionario nombrado recientemente cuando ya había empezado la etapa del juicio oral, como funcionario de Bullrich hoy en el ministerio, ni que hablar de que los hermanos Caputos son los que financiaron a Revolución Federal, una de estas organizaciones tan violentas, con guillotinas, con teas, que agredieron varias veces a funcionarios. Caputo es funcionario de este gobierno, fue funcionario del gobierno de Macri, todo eso no se toma en cuenta en el juicio, solamente se está juzgando los autores materiales, que están muy bien, que tengan la sanción que correspondan, tanto Saba Montiel como Brenda Uriarte como Carrizo, pero que no puede cortarse ahí, porque la dimensión de gravedad de lo que intentaron hacer va mucho más allá, es mucho más profundo. Es mucho más profundo y lo vemos hoy. ¿Cómo es hoy este Congreso que tiene una presidenta del Senado, Villarruel, que habilita, y también Martín Menem, que te escuché hablar de tener un sesgo autoritario, de habilitar a que vayan a visitar genocidas? ¿Cuál es la reacción del Congreso? Bueno, y estamos trabajando también un montón, porque de verdad decimos, ¿no? Hay que salir un poco de la inmediatez en la política. Yo veo que hay una cosa de este universo que nos toca vivir hoy, de la sobreinformación, de la exposición constante, el tema de las redes, que hace que todo el tiempo todas las personas que tienen algún nivel de exposición pública estén midiendo qué conviene decir, qué no conviene decir. Bueno, esto muchas veces juega en contra, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo alguien puede no estar convencido de que tiene que haber un repudio institucional? Que es lo que nosotros decimos, ¿no? Hoy a mí me toca ser diputada y ser oposición. Vos decías antes, te tocó cumplir el rol siendo oficialista. Mañana puedo ser parte de un proyecto político que gobierne. Pero es importante que esta institución de la democracia, donde están expresadas todas las fuerzas políticas y por lo tanto donde está expresada la voluntad popular del conjunto de la población, se preserven, que tengan un rol concreto. Si el Congreso de la Nación no repudia que haya un grupo de diputados nacionales que hayan ido a visitar a genocidas, no supuestos genocidas, juzgados por la justicia argentina, que están dentro de una cárcel, ¿no? Que fueron probados los hechos aberrantes que cometieron acá. Yo quiero ser clara porque a veces estas personas de las que hablamos violaron, torturaron, desaparecieron, secuestraron, se robaron bebés. O sea, esa es la dimensión de los crímenes. Por eso hablamos de crímenes de lesa humanidad. Porque han, con sus actos, perjudicado a las personas, a las que fueron víctimas concretas, pero al conjunto de la sociedad, ¿no? Porque están yendo contra la dignidad social cuando cometen esos hechos aberrantes. Entonces, ahí me parece que es muy importante, ¿no? Que nosotros podamos como institución. Después está claro, la vicepresidenta, qué decir, ¿no? Una persona que en su historia tiene una triste historia de haber acompañado a los genocidas, de haber intentado construir el relato de la memoria completa, ¿no? Que sabemos que es una gran mentira porque nunca se puede equiparar la acción terrorista ejercida desde el Estado con el poder que eso implica contra acciones, aunque sean ilegales, de ciudadanos, cuando además tenemos un presidente en esta Cámara que claramente estaba al tanto de lo que estaban haciendo estos 6 diputados y lo apañó, lo comparta o no lo comparta, permitió que sucediera. Entonces, en ese contexto se puede entender, digamos, que estos hechos sigan sucediendo hoy después de 40 años de democracia. Lo que yo no voy a poder entender jamás es que no haya una reacción del resto de las fuerzas políticas. Entonces vamos a seguir trabajando, lo estamos haciendo ahora, tenemos una sesión en 2 días, porque creemos que es
muy importante que el Congreso se expida en relación a esto, se exprese en relación a esto y que siente un precedente. Sí, porque estamos hablando, vos bien lo dijiste, 40 años de democracia. Te escuché hablar de que hay un artículo que habla de la remoción de los diputados, porque, o sea, ¿qué clase de diputados hoy hay en el Congreso? Tuvimos una etapa maravillosa donde se pudieron sacar leyes tan inclusivas y hoy tenemos diputados que dicen no sabía quiénes eran y los googleé. O sea, ¿dónde está la fibra de la moral, de la ética? ¿Cómo podemos tener esa clase de diputados? O sea, sí, me parece importante esto, ¿no? Que además eso es un mecanismo que está regulado por la Constitución. Esto que vos decías, ¿no? Hay un artículo de la Constitución, porque bueno, puede pasar. El tema es que si pasa y no hay ninguna consecuencia, bueno, para empezar va a seguir sucediendo, ¿no? Esto me parece que es una cosa casi de sentido común, ¿no? Si hay un acto de esta naturaleza y la sociedad no lo repudia y las instituciones de la democracia no lo repudian y no se utilizan los mecanismos que existen en la Constitución Nacional para sancionar las inconductas de los diputados. Bueno, lo que estamos diciendo desde Unión por la Patria es utilicemos ese artículo de la Constitución, utilicemos un artículo de nuestro reglamento interno que también plantea un método para llevar adelante estas investigaciones y las correspondientes sanciones y evaluémoslo. Incluso evaluémoslo en el debate democrático de que para mí puede ser aberrante y suponer una sanción muy importante o muy profunda y para otro suponer una sanción de otra naturaleza. Pero me parece que lo que no podemos negarnos es a debatirlo, ¿no? Y abrir ese debate a la sociedad. Mira, justo hoy nos llegó la noticia de que finalmente la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos va a habilitar que vengan organismos de derechos humanos al Congreso a expresarse sobre este tema. Bueno, eso también es muy importante. Los organismos de derechos humanos han forjado la democracia en Argentina, ¿no? Nuestras madres, nuestras abuelas, esa lucha que además la encabezaron y la llevaron adelante en mucha soledad durante mucho tiempo hasta que llegaron Néstor y Cristina y construyeron de los derechos humanos y sus reivindicaciones una política de Estado, pero han sido siempre un rector. Esto que decía Eve, ¿no? Cuando uno está medio perdido, no sabe qué, hay que mirar lo que están haciendo los pañuelos, hay que seguir a los pañuelos y no te vas a equivocar. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Nosotros parte del respeto por nuestra historia también me parece que tiene que ver con que las instituciones estén abiertas a escuchar esas organizaciones que fueron realmente avanzadas, ¿no? Fueron realmente avanzadas. Néstor y Cristina supieron tener siempre un oído en el pueblo, ¿no? Como decía Angelelli, un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Y entonces, bueno, llevaron adelante o lograron que muchas luchas históricas pudieran llegar a buen puerto, ¿no? ¿Qué es esto? Que es que existan políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina, que se hayan reabierto los juicios, que se haya roto con la impunidad. Y me parece que esas cosas nos hacen una mejor sociedad, a todos y a todas, a quienes les interesen más los derechos humanos y a quienes les interesen menos. Pero eso nos hace una mejor sociedad. Nosotros no tenemos que dejar que nos rompan nuestro sistema de valores como sociedad, que en la Argentina siempre fueron valores vinculados con la solidaridad, con el respeto a la vida, con el respeto a los derechos humanos. Eso es parte de nuestra identidad, ¿no? Sí. Y vienen a quebrar también eso. Sí. Sí, pienso cuando vos me hablás, somos la casa del pueblo, ¿no? El Congreso es la casa del pueblo. También te escuché decir que las elecciones que vienen, porque contémosle que el Congreso se renueva, diputados, cada 2 años, las mitades. Dijiste, las elecciones del año que viene son definitorias. ¿Vos creés, Pau, que nosotros desde el Congreso, ustedes como diputados, nos pueden cuidar y tienen el control si se busca tener una buena oposición? Bueno, este es un lugar el control al ejecutivo. Claro, es que nosotros tenemos que poder hacer jugar los poderes en la interacción, que además también dicta la Constitución, ¿no? Hay un control interpoderes. Me parece que es importante la elección del año que viene porque efectivamente hay muchas de las decisiones que está tomando el gobierno de Javier Milei, algunas de esas pasan por este Congreso, otras lamentablemente no, que deberían pasar incluso. Por ejemplo, todavía tenemos el decreto 70 que regulaba un montón de materias que son competencia de este Congreso y que no vinieron a ser discutidas aquí. Pero muchas de las decisiones pasan por el Congreso y esas decisiones, incluso aún en algunos sectores de la sociedad que confiaron y que con esperanza depositaron su voto a Javier Milei,
hoy están siendo revisadas, porque la sociedad se da cuenta, digamos, ¿no? Que vino Milei a decir que iba a reducir el gasto público, pero que eso no iba a incidir en la condición de vida de nadie, y que todo lo iban a pagar los políticos, y sin embargo hoy las tarifas le aumentan al conjunto de la sociedad, y cómo están aumentando las tarifas, el transporte, las naftas, los alimentos, ¿no? Todo esto tiene que ver, por ejemplo, con la desregulación económica, el gran proceso de desregulación económica que están llevando adelante desde que llegaron al poder. Bueno, hay sectores de la sociedad que ya están revisando su posición en relación a esto, que se están dando cuenta de que esto no es en beneficio de las mayorías. Entonces, esas personas hoy el único lugar que tienen para buscar algún tipo de freno a eso es el Congreso. Es el Congreso. Y cuanto más diputados y diputadas tengamos que puedan cumplir y ejercer este rol de control y también de control constitucional, ¿no? Porque acordemos que muchas de las cosas que están impulsando son inconstitucionales. Entonces, por eso es importante que podamos tener un bloque más fortalecido en la Cámara, o varios bloques, ¿no? Porque lo ideal sería que todos los partidos opositores jugaran este rol. Hasta acá, la verdad es que los hemos visto a los demás sectores de la política, aunque se digan opositores, muy en la lógica de ser dadores de gobernabilidad, que es una mentira eso de ser dadores de gobernabilidad. La verdad que acá nadie está dando un golpe institucional, ni mucho menos, pero uno representa el partido y las ideas y el programa por el cual el sector de la sociedad que lo votó, entonces no puede llegar acá para acompañar el programa del gobierno solo porque es el gobierno el que viene a presentar las leyes. Pero me parece que por eso es muy importante la elección del año que viene, ¿no? Y creo además que para eso el peronismo tiene que poder recomponerse sin plantearse en un rol difuso. Mira, nosotros tuvimos un problema muy grande cuando gobernamos la última vez la Argentina. Creímos que nos teníamos que parecer a nuestra oposición, ¿viste? Que teníamos que bajar un cambio, que nos teníamos que disfrazar un poquito, que teníamos que cuidar más las formas, y la verdad es que el peronismo siempre se caracterizó por, primero, tener una coherencia absoluta entre la palabra y la acción. Esto que Cristina nos dice que recuperemos, ¿no? Nosotros frustramos un poco a nuestro electorado, frustramos un poco a la sociedad, porque el peronismo se esperan determinadas cosas que el peronismo siempre enuncia. Y nosotros en el último gobierno no los logramos hacer, no tuvimos ni la voluntad profunda ni el compromiso necesario, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia frustrante, creo yo. Sí, cuando relatás eso, me acuerdo de esa sesión del Fondo Monetario Internacional, en donde hoy vos ahí también tuviste un rol muy importante, donde Máximo Kirchner decidió renunciar a la jefatura del bloque. Lo trataron de irracional y él simplemente dijo: no estoy buscando soluciones mágicas, estoy buscando soluciones racionales. Pero hoy muchos le dan la razón, muchos peronistas que votaron ahí hoy le dan la razón. Sí, y mira, ¿cómo fue esa experiencia? No, la experiencia. Contala vos que estuviste en la cocina, ¿no es cierto? Porque sí, nosotros estuvimos en la sesión. Y fue compleja, Cris, porque cuando uno tiene que dar un debate hacia adentro de su propia fuerza política y tiene además el grado de estigmatización que siempre tuvimos quienes militamos en la cámpora o quienes estuvimos más cerca de Cristina, porque eso también existe dentro del peronismo, y eso me parece... Bueno, que está bien, que tiene lógica, hay diferencias internas en las fuerzas políticas, no le pasa solo al peronismo, hoy lo estamos viendo en una fuerza tan nueva incluso como La Libertad Avanza, en muchos temas se empiezan a ver las diferencias, eso me parece lógico, me parece parte de la naturaleza de la política. Ahora, es verdad que cuando uno tiene que dar esas discusiones hacia adentro, pero lo que está en juego es algo tan importante como lo que le va a pasar a la sociedad a partir de lo que la fuerza política que uno integra decida hacer, ahí ya no se puede estar midiendo nada. Yo creo que Maxi actuó con mucha cordura, con mucha coherencia, en función de algo que además no se le ocurrió a él, ¿no? Es el legado de Néstor Kirchner, el de plantarse en la negociación con el Fondo Monetario Internacional y entender que la negociación tiene que ser para mejorar las condiciones del país
y por lo tanto del pueblo. Entonces, con ese legado, la verdad que nosotros no podíamos acompañar esa negociación que había encarado Martín Guzmán con el fondo, que lo único que hizo fue plantear una nueva deuda que además generaba unos intereses imposibles de pagar, unos vencimientos imposibles de abordar. Entonces nosotros sabíamos que eso era pan para hoy, hambre para mañana. Y además que no se estaba proponiendo, no se estaba hablando con sensatez a la sociedad para proponerle que sea parte, en tal caso, de una pelea que no habíamos podido ganar, pero que iba a significar un perjuicio para nuestro país, ¿no? Se le planteó un camino lleno de rosas al pueblo argentino y eso frustra a la gente. Porque, bueno, uno puede dar discusiones y perderlas. El tema es que uno tenga claro en favor de quién da las discusiones y que las dé. Y también esta situación que yo creo que para el kirchnerismo siempre fue muy clara, ¿no? De decir, bueno, en esta pelea tienen que ser protagonistas todos y todas. Y hay ejemplos de peleas que dio el kirchnerismo en esa lógica y ganó. Y peleas que dio el kirchnerismo en esa lógica y perdió. Nosotros no pudimos avanzar como hubiéramos querido en la democratización de la justicia o incluso con la ley de servicios de comunicación audiovisual, que fue un gran triunfo en su momento, pero que después no se pudo ejecutar, ¿no? Porque, bueno, el Poder Judicial ahí salió a jugar en connivencia con el poder mediático concentrado. Pero bueno, dimos las peleas y las dimos siempre convocando a la sociedad, diciéndole la verdad a la sociedad, con la gente en la calle. Yo creo que nos faltó un poco de eso, ¿no? También en términos generales en el gobierno de Alberto Fernández y también con la discusión sobre el fondo. Y bueno, fue compleja la situación del bloque, pero yo creo, de vuelta, que Máximo actuó con coherencia y sobre todo sin tener una segunda intención en nada de todo eso. Él se corrió, se apartó, ni él ni ninguno de quienes estábamos más cerca de él trabajamos para que eso implicase una ruptura en el bloque. De acuerdo, ¿no? Al revés, todo lo contrario, y la fuerza política siguió digamos, unida a pesar de esa diferencia, que era una diferencia muy profunda, ¿no? Que era una diferencia muy profunda, pero sin duda. hoy le dan la razón a Máximo Kirchner. No hay muchos ninguna abiertamente, otros por debajo, pero hoy... Sí, algunos nunca lo reconocerían públicamente, pero sin duda ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no era ninguna solución, sino que era la profundización de un problema. Eso quedó, me parece, clarísimo. Hoy todavía seguimos teniendo el problema. Hoy lo tenemos al Messi de las finanzas, que Caputo, que supuestamente venía a hacer magia y a resolver ese problema, que todavía no logra que le den ni un peso del Fondo Monetario Internacional. Y hoy está más claro que nunca, y lo han reconocido propios funcionarios del fondo, que ese fue un préstamo político. Entonces ahí había algo de lo que el organismo tenía que hacerse cargo, ¿no? Ellos habían hecho un préstamo político para que Macri gane las elecciones. Bueno, Macri no ganó las elecciones, los argentinos en las Argentinas nos volvimos a meter en el Fondo Monetario Internacional, nos quedamos con ese peso sobre nuestras espaldas, que es un peso además que no nos vamos a sacar ni en 100 años, después de que todo el pueblo, con Néstor conduciendo ese proceso y con Cristina conduciendo ese proceso, había hecho ya el esfuerzo para pagarle una vez y decirle que se vayan de la Argentina. Bueno, saliendo un poco del rol de legisladora, que es muy importante, pero también ese rol de militante que te caracteriza a vos, te habla una compañera de provincia del interior. ¿Cómo es militar en la cuna del macrismo, Paula Penaca? Uy, mirá, bueno, para mí es lo natural, porque yo toda la vida hice política en la ciudad de Buenos Aires y la verdad hay que reconocer acá entre vos y yo, nadie nos está escuchando, que hace muchos años gobierna el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Pero primero déjame decirte que me encanta esto que me preguntas, porque yo siempre digo, y no para mandarme la parte, pero lo digo de verdad, que uno que es militante de toda la vida entiende que está circunstancialmente en algún rol de representación política. A mí me toca hoy ser diputada, pero lo que siempre voy a hacer es militante. Y es una forma de vivir, entonces uno lo tiene muy incorporado. Y después en la ciudad de Buenos Aires, militar, déjame decirte primero que es hermoso militar en la ciudad de Buenos Aires. Que es una ciudad que tiene una población que ha sabido ser parte, y lo sigue siendo, de gestas muy importantes. Yo qué sé, yo viví el 19 y 20 de diciembre en la ciudad de Buenos Aires y viví todo ese momento de mucha solidaridad con los sectores desocupados. No sé, yo soy acá, se me cae una sota, digamos, pero efectivamente es la edad que tengo. Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, ¿no? Aquel momento en el que los sectores medios
bueno, que en algunos momentos también quizás fueron como menos solidarios o estuvieron menos cerca de los sectores populares, en ese momento de tanta necesidad se acercaron, ¿no? Y esas cosas son importantes. Y esta también es la ciudad de las primeras huelgas de inquilinos, con los migrantes que venían y se instalaban en los conventillos de la Boca. Es una ciudad con mucha historia de un pueblo movilizado, ¿no? Y todo esto lo digo porque además acá en la Cámara de Diputados, que los porteños y las porteñas somos siempre los que estamos segregados por el resto de los compañeros y compañeras de las provincias, que sin duda obviamente hay también una historia de construcción del federalismo muy compleja, ¿no? Donde las realidades son muy desiguales, entonces siempre tenemos como el dedo acusador sobre nosotros. Pero bueno, también esa es la historia de la ciudad, ¿no? Una ciudad que también se forjó gracias al esfuerzo de sus habitantes y que después ha tenido momentos de mayor conciencia social y de menor conciencia social, ¿no? A lo largo de la historia, diferentes momentos. Pero a mí me encanta la ciudad de Buenos Aires, me gusta mucho que hay mucha cosa de identidad barrial, hay todavía, a pesar de que obviamente somos una ciudad densamente poblada, que además ha cambiado mucho su morfología, que algo de la cantidad de habitantes que viven y que transitan hace que sea más difícil conservar esta cosa de pertenencia, porque también hay mucha rotación, ¿no? Y eso se va profundizando con el paso del tiempo, pero a pesar de todo eso hay mucha identidad barrial, se conservan mucho los clubes de barrio, con todo el esfuerzo que eso supone, porque no ha habido en los últimos años, sobre todo, el macrismo hizo un desastre con los clubes de barrio, no tenía ninguna política para sostenerlos, pero esas cosas se conservan, hay mutuales, hay asociaciones civiles, hay espacios que recopilan la memoria histórica de los barrios. Todo eso a mí me parece que es maravilloso. Y con el macrismo, que efectivamente tiene muchos objetivos de negocios en la ciudad de Buenos Aires, pero el que tiene la impronta más grande es la del negocio inmobiliario. También se empezaron a gestar muchos grupos de vecinos y de vecinas defendiendo la forma de vida, ¿no? Que esto es importante. Bueno, si yo soy habitante de una ciudad y soy protagonista o quiero ser protagonista, hay algo que yo lo tengo que poder decidir. Si yo vivo en un barrio de casas bajas y elegí eso para criar a mis hijos, ¿por qué va a venir Macri o su primo o su jefe de gabinete, como era Larreta antes de asumir la jefatura de gobierno de la ciudad, para hacer un negocio inmobiliario, a cambiarme el código urbano y a transformar mi barrio en un barrio lleno de torres, de 30 pisos, que no conozco a los vecinos, que se llevan puestos los espacios públicos? Bueno, eso se fue gestando al calor de estos 16 años de macrismo, y es un acto de rebeldía maravilloso, ¿no? Porque en esos grupos de vecinos también te encontrás con vecinos que votaron al macrismo o al larretismo y que sin embargo entienden que hay algo ahí que no se lo tienen que dejar arrebatar. Y eso me parece que es muy valioso, y en eso tenemos una militancia muy activa también, ¿no? Que acompaña cada uno de esos conflictos, una militancia muy activa que también trabaja sobre profundizar la solidaridad de los vecinos. Vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires tenemos un problema muy grande, que es la gente en situación de calle. No lo tenemos nosotros el problema está generado por justamente una política de desarrollo urbano que hace cada vez más difícil vivir en la ciudad, ¿no? Esto está todo vinculado, porque la imposibilidad de encontrar un lugar para vivir, el aumento descomunal de los alquileres, la destrucción, esto que te decía yo, ¿no? de la trama urbana y la construcción de un montón de vivienda suntuosa, lujosa, que no está acorde con las necesidades de las familias que viven en la ciudad. Todo eso es un círculo donde el eslabón más débil es la gente que termina viviendo en la calle. Obviamente también vive en la calle de la ciudad de Buenos Aires, capaz personas que vivían en la provincia, digamos, ¿no? Pero hay mucho de este problema que se retroalimenta. Y tenemos muchos compañeros trabajando para tratar de llevar soluciones, de acompañar en ese proceso a las personas que viven en la calle y también de generar lazos de solidaridad entre los vecinos. En este momento en el que lo que se intenta imponer es la lógica del individualismo y de la crueldad, pensar que todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires pueden tener una contribución solidaria para darle una mano a los que peor la están pasando, que son esos otros que viven en las calles de la ciudad.
Y me parece que eso de la solidaridad es otra característica, que hay que profundizarla, hay que trabajarla, pero que es una característica de los vecinos y de las vecinas de la ciudad de Buenos Aires, de los ciudadanos y las ciudadanas. Así que bueno, no es fácil, pero yo creo que, bueno, yo lo hago con alegría, digamos, ¿no? Porque me parece que hay mucho trabajo por delante. Y además otra cosa, nosotros en Misiones tenemos el PJ cerrado, pero ¿cómo son los debates políticos de ustedes? Porque los porteños tienen esa vehemencia que no tenemos nosotros los del interior. Entonces, esos debates que dan ustedes los militantes diciendo para dónde vamos, qué hacemos, son para alquilar balcones. Los debates políticos de los porteños son fabulosos y más adentro del PJ. Estamos siempre acelerados, además, acá en la ciudad, ¿viste? La ciudad Puerto es así, todos corriendo. Bueno, el PJ también hizo un tránsito muy interesante en nuestra ciudad. Bueno, nosotros además en el PJ de la ciudad tenemos a nuestro compañero Mariano como presidente del PJ, que hace unos años ya le viene metiendo como esto de mucha dinámica, ¿no? Que el partido sea un partido abierto a la población, que sea un partido que involucre a sectores de la militancia con la mayor amplitud posible, ¿no? Obviamente hay una política que es para los afiliados, que es la vida interna del partido, pero no quedarse solo ahí, sino abrir, convocar, que todo el que se sienta peronista, que sabemos que no hace falta tener un carnet de afiliación para eso, pueda ser parte, trabajar también un eje como la cultura en la ciudad de Buenos Aires y un eje como la formación de los compañeros y las compañeras y estar, bueno, esto, ¿no? Estar vivo, estar metido en los conflictos. Pero ahí, Pau, ¿cómo haces para trabajar el autoestima de los compañeros? ¿Cómo haces para levantarles el ánimo? Bueno, eso nos viene pasando también, ¿no? Yo creo que es central. Lo más importante que nosotros tenemos desde la política es la capacidad de organizarnos. Y para organizarnos necesitamos construir una comunidad, ¿no? Nosotros necesitamos sentirnos parte de algo. Dice, bueno, la política, ¿qué es? Es sentirte identificado con una idea, pero ¿solo? No, solo, bueno, leyendo un libro. La política es mucho más que eso, la militancia es mucho más que eso, es compartir una idea con otros. Esta es la idea de comunidad, ¿no? Y a partir de esa idea trazar objetivos. Y a partir de esos objetivos construir un método de trabajo que nos unifique, que nos permita tender lazos hacia el resto de la sociedad. Todo eso se hace sobre algo central que es la materia prima de esto, que es el ser humano. Las personas hacemos política, ¿viste? A veces nos pasa que nos automatizamos un poco los militantes, ¿no? Y tenemos esta cosa medio robot de que todo lo podemos. Bueno, pero no, la verdad es que no es real. Y bueno, nos tocó. Nos hizo un poco de replanteo todo lo que pasó, sobre todo en los últimos 4 años que gobernamos, ¿no? Yo eso lo marco porque fueron 4 años difíciles, porque nosotros sentíamos que no estábamos a la altura de las circunstancias y que no estábamos dando la respuesta a las expectativas de la sociedad. Entonces eso te deja un poco golpeado. Y después, bueno, ganó un proyecto político que viene a poner en cuestión todos los valores que nosotros sostenemos y que desde esa lógica totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Vuelvo a decir, esta cosa del individualismo, de la meritocracia, de la crueldad. Yo digo que Milei viene a instalar como una especie, el otro día lo decía una compañera y me quedó resonando, de fascismo social, ¿no? Una guerra de todos contra todos. Eso es todo lo contrario a lo que nosotros venimos construyendo hace muchos años desde el peronismo como sistema de valores. Entonces, que gane esa propuesta tan en las antípodas de lo que nosotros siempre decimos, hacemos y vivimos, yo creo que nos golpeó. Entonces hay un poco de bajón o de desorientación. Bueno, es muy importante, primero que nos juntemos mucho, que nos juntemos, que discutamos, que con amor, que con paciencia nos escuchemos, que escuchemos a todos, al compañero que recién se suma, al que no está militando activamente pero tiene un interés y se quiere acercar a la unidad básica, se quiere acercar al partido, que podamos encontrar esos espacios de debate internos que son necesarios, ¿no? Que son muy importantes. Y después que siempre tengamos presente que nosotros y nosotras, a diferencia quizás de lo que pasó incluso en otras épocas del peronismo, tenemos un montón de cosas que antes no estaban. Yo empecé a militar y éramos tan poquitos los que queríamos ser parte de un proyecto político y sobre todo muy poquitos jóvenes, y cuando yo empecé a militar el último registro del peronismo gobernando y generando derechos para la sociedad
era 40 años antes porque era el peronismo, y hoy tenemos a nuestra líder y nuestra conducción estratégica viva, y tenemos muy recientes esos 12 años de felicidad para el pueblo que fueron los gobiernos de Néstor y de Cristina. Entonces, y un proceso de organización en el medio, porque Néstor y Cristina no solo gobernaron bien, sino que reorganizaron al peronismo, ¿no? Reorganizaron a la militancia del campo nacional y popular. Entonces todo eso es muy valioso, y nosotros tenemos que saber que ese es el piso del que nosotros partimos, y que nos faltan un montón de cosas, sí, y que seguramente nos equivocamos mucho también, pero siempre tener presente que no nos persiguen por las cosas que hicimos mal, sino por las que hicimos bien, ¿no? Sí. Por haberle dado más derechos a la población, por haber garantizado la soberanía de nuestra patria, por haber dado a la Argentina, por haber recuperado nuestros recursos naturales estratégicos. Por eso nos van a perseguir. Entonces, desde ahí tenemos que levantar el ánimo. Y es muy importante la autoestima. Maxi también decía cuando ganó Macri, ¿no? Me acuerdo siempre de esa frase de que lo primero que nos vienen a quebrar es la autoestima. Por esto que decíamos. Porque si quiebran a nuestros militantes, quiebran nuestra materia prima, ¿no? Nos rompen en ese proceso de organización que lo hacemos las personas, bueno, tienen el camino más fácil. Así que hay que meterle también, dándonos fuerzas entre los compañeros y las compañeras. Además me da la sensación que la militancia de ustedes, no es que me da la sensación, la militancia de ustedes no es ni parecida a la nuestra en el interior, y se me da que los militantes no dejan pasar una, cuestionan todo, ¿no es cierto? Hay un poco de característica propia del porteñismo, que nos gusta discutir todo y sobre todo polemizar. Viste que tenemos una cosa acá en la ciudad, yo creo que, no sé, es como una tradición del bar, del café, donde la gente se juntaba medio de foro, ¿viste? De foro de discusión política. Sí, bueno, nos gusta un poco. Y está bueno porque es un ejercicio que hay que mantenerlo, porque si no todo chato, todos sumisos. No, ustedes tienen eso que todo el tiempo le están metiendo ahí. Sí, un poco sí, así nos ganamos la antipatía también de algunos sectores, pero bueno, yo creo que es la forma, cuestionar un poco todo. Hay algo de eso que yo creo que además se impuso también, o se volvió a reeditar esa rebeldía y esa intención de discutir todo cuando desde el peronismo abrazamos con más fuerza las ideas del feminismo, ¿no? Porque ese fue un momento. A ver, el peronismo siempre fue rebelde y siempre fue plebeyo. O sea que la discusión de lo establecido siempre estuvo presente en nuestra fuerza política, y la idea de la transformación de todo, empezando por la construcción de la justicia social como nuestra bandera más alta, implica eso, ¿no? La destrucción de todos los privilegios. Así que siempre ese espíritu estuvo muy, muy fuerte. Pero me parece que es una característica importante que durante un momento de retroceso de derechos, donde gobernaba la derecha, como fue el macrismo, el feminismo haya tomado la bandera de organizarse y dar la discusión, bueno, en ese momento por la legalización del aborto, y que eso yo creo que eso le imprimió, ¿no? Le renovó esa característica al peronismo. Y creo que ese tiene que ser el camino que retomemos, ¿no? El de la rebeldía, el de pensarnos con la posibilidad de construir lo que nos parece imposible, porque si caemos en el posibilismo, ¿no? En esto de, bueno, la relación de fuerza no nos da, bueno, vamos a hacer hasta acá, y la verdad es que no convocamos a nadie, ¿no? Sin duda hay una característica de Milei como figura, ¿no? Más allá de su fuerza política, que está claro que son los mismos de siempre, que tienen adentro. Bueno, la reivindicación del menemismo por Milei es como, ¿no? El sumum de esta gran mentira que construyeron para llegar al poder. La aplicación del modelo económico ni te cuento, porque son, ¿no? Las mismas recetas de siempre, fracasadas 1000 veces en la Argentina. Son unos libertarios bastante raros, porque, ¿no? De las libertades individuales, pero censuran a la prensa. Bueno, las cosas que ya sabemos, pero sí tuvieron algo de postura. Yo creo que fue solo la postura de rebeldía, ¿no? Solo la postura, pero que la supieron impostar una rebeldía que en realidad no tienen, porque vienen a conservar el statu quo sin ninguna duda, pero supieron impostar una rebeldía que fue convocante,
para algunos sectores de la sociedad. Y nosotros de alguna manera la habíamos perdido un poco. Bueno, yo creo que es el momento de volver a activar esa rebeldía. Y nosotros como kirchneristas, como de la cámpora, ¿cómo se tomaron ustedes este comentario de Duhalde diciéndole a Macri que lo elegía a él, una cosa así, lo habrás visto, y que si él lo hubiese aceptado no existiría el kirchnerismo? Bueno, sí, ese es Macri intentando tergiversar la historia, ¿no? Macri contando que en realidad Duhalde lo había elegido a él en lugar de a Néstor. Bueno, de Macri uno puede esperar cualquier cosa, ya es medio que estamos curados de espanto, pero a mí me parece muy gracioso ese comentario, porque yo creo que Néstor Kirchner y Cristina fueron un hecho, como el hecho maldito, ¿viste? Como cuando se decía que el peronismo era el hecho maldito de la sociedad burguesa. Bueno, una cosa así, porque yo creo que nadie se esperaba. O sea, imagínate, si fuera verdad que Duhalde le ofreció a Macri antes... Tenés que agradecerle a Duhalde haber nacido en el kirchnerismo, Pau, es tremendo. Pero ni Duhalde se imaginaba lo que iba a pasar, ¿no? De hecho, después, Néstor, con mucha habilidad y con mucha capacidad política, se desembarazó de ese peso que cargaba, que era haber llegado de la mano de Duhalde, sobre todo por qué había pasado en ese breve periodo donde Duhalde fue presidente de la Nación, bueno, Maxi Darío, ¿no? En ese momento donde se había llevado adelante esa represión tan brutal que había terminado con la vida de esos dos grandes militantes populares. Entonces, yo digo, bueno, la verdad que yo creo que Duhalde, si hubiera sabido lo que iba a pasar con Néstor y Cristina, bueno, no sé, iba a buscar a alguien más si efectivamente le había ofrecido a Macri y Macri le había dicho que no. Porque yo creo que de verdad fueron un dato de la historia que nadie se esperaba, ¿no? A ver, no porque no tuvieran su trayectoria, no porque no tuvieran una tradición de haber dado todas las discusiones, no porque Néstor efectivamente venía de ser un gran gobernante defendiendo los intereses de su pueblo desde una provincia allá en el sur del sur que nadie miraba, sin ninguna herramienta, todo eso estaba, pero el contexto de la Argentina podría haber derivado en otra cosa, digamos, ¿no? Y me parece que además también lo hicieron de manera muy inteligente. Yo me acuerdo esa frase de Néstor que decía, bueno, ¿a quién querían que pusiera en el Banco Central cuando estaba arredrado, no? ¿Viste? No podía él llegar y patear, y supo ir maniobrando la situación para finalmente, con un objetivo muy claro desde el minuto cero, poder generar las transformaciones profundas que los dos generaron para todos nosotros y para todas nosotras. Así que bueno, me parece que un poco ese es el camino, ¿no? Ser un poco más rebelde, jugárnosla a fondo, no negar o no renegar de nuestra identidad, no desperdiciar, que de verdad yo creo que ni dimensionamos lo que significa tener con vida y conduciendo el destino político de nuestra fuerza a una dirigente de las características, a una líder popular de las características de Cristina. Eso lo tenemos que poner mucho más en valor, lo tenemos que dimensionar mucho más y estar a la altura de las circunstancias. ¿Y cómo te imaginas la salida manteniendo nuestra identidad? Somos kirchneristas, no nos disfrazamos de nada, ahora nos dan la razón cuando votamos en contra del fondo. ¿Dónde ves la salida? ¿Ves que se está armando una coalición nueva, un frente Milei anti-Milei? ¿Cómo la ves? ¿Dónde vamos a...? Mira, para mí la construcción amplia en un frente anti-Milei es importante, porque un frente anti-Milei supone, por ejemplo, esto que decíamos al principio, que las fuerzas democráticas puedan repudiar la visita de 6 diputados de Milei a los genocidas en la cárcel. Eso es central, ¿no? Tenemos que estar en ese marco, no nos tenemos que diluir para poder armar ese frente más amplio. Ese para mí es el secreto. Esta discusión de la amplitud sí, la amplitud no, y la falsa contraposición de si construís en un frente amplio, entonces no sos sectario, y si sos sectario, como, ¿no? con las características que le ponen al sectarismo los que nos señalan a nosotros como sectarios, que en realidad las características que nos ponen es que nosotros reafirmamos nuestra identidad. Entonces yo lo que creo es que nosotros tenemos que tener la capacidad de construir en un frente lo más amplio posible para enfrentar estas
políticas aberrantes de Javier Milei, pero al mismo tiempo tenemos que estar reafirmados en nuestra identidad política. Y la confirmación de que esa es la receta son los gobiernos de Néstor y de Cristina, donde había de cada pueblo un paisano, como se dice popularmente, donde había peronistas de todas las épocas, de las diferentes corrientes, de los diferentes sectores, pero la conducción política de eso era con la impronta de Néstor y de Cristina. Y me parece que si nosotros logramos eso, si nosotros logramos reafirmarnos en nuestra identidad política, que no es solamente una identidad de lo discursivo, sino una identidad que está afianzada en 12 años de hechos concretos, de mejora de la calidad de la vida de la sociedad, concretas, materiales, si nosotros logramos reafirmarnos en nuestra identidad y desde ahí salir a convocar una construcción que por supuesto tenga la amplitud suficiente, porque enfrente tenemos lo que tenemos y entonces está muy bien armar un frente anti todas esas cosas terribles que simboliza Javier Milei y que aplica Javier Milei desde su gobierno. Creo que ahí vamos a empezar a construir de verdad la posibilidad de una victoria, ¿no? Vi que trabajaron ahora un acuerdo entre peronistas y radicales en una sesión en relación al presupuesto. Bueno, ahí ya hay un avance. Bueno, eso es importantísimo. Si presupuesto universitario, sí. Si las alianzas y los puntos de acuerdo están vinculados con defender los derechos del pueblo, ahí estamos. Si las alianzas y los puntos de acuerdo son para darle gobernabilidad a Milei, pero en ese objetivo nos llevamos puestos los derechos de la sociedad, bueno, la verdad que nos acusan de sectarios, pero ahí no estamos. Y hablando de sectarismos, Paula Penaca, te digo que no soy sectaria y estoy tomando tu mate con coco. Contame un poquito cómo es eso. Bueno, contale a los misioneros. Es un mate con coco que es mate, no deja de serlo por más que tenga coco. Esta es la amplitud que necesitamos. A vos te va a hacer bien el mate con coco, además, a mí me hace bien, a todos nos hace bien, lo podemos incorporar. No seamos sectarios. Sí, mucho más mate con coco. Ahí va. Gracias, Pau. Gracias a vos. Gracias por esta gran entrevista. Gracias, hermosa.